Hola de nuevo, bienvenidos todos al canal. Les mando un abrazo. Shalom para ustedes de parte de Yeshua. Es un placer estar con ustedes pues nuevamente en este espacio de este canal que fue diseñado, fue pensado y fue creado para revelar a Mashiach, Yeshua. Así que un abrazo desde Estados Unidos hasta Chile, República Dominicana que ahora nos ve, todos los que nos ven, un abrazo, shalom. Le damos la bienvenida. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai, la bienvenida a Yeshua, su Ruach. Y lo proclamamos, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Mesías. En este tiempo tan complicado que estamos viviendo, hay que proclamarlo. Yeshua HaMashiach. Yeshua Bayomer Ani Haor Haolam. Yeshua Yomer Ani Haor Haolam Bai. Así que lo proclamamos como nuestra luz para que Él nos ilumine en este día. Así sea. En esta oportunidad quiero seguir con nuestra serie del judaísmo de Jesús. ¿Sí? Es increíble, pero este ya es, si no estoy mal, es la tercera grabación que vamos a hablar sobre los Moedim. Vamos a seguir hablando, en realidad no hemos hablado prácticamente mucho de los Moedim. ¿Sí? Traducido como tiempos, festividades, hay varias traducciones y en realidad yo lo he estado explicando acá como así, como ciclos. Y la verdad es que no pensé que nos fuéramos a extender tanto, pensé que iba a ser más sencillo explicarlo. Al final tenemos que explicar moed por moed, ¿verdad? Y lo que hemos estado haciendo es haciéndolo como que muy general o muy introductorio. Pero creo que es necesario. Quiero hacer una breve introducción, a veces me extiendo las introducciones diciendo varias cosas. La primera, aquí ve usted, adrede lo hice un montón de números, ¿sí? Aquí hay muchos números, y el objetivo es dejarle una tarea. A usted que le gusta estudiar, le quiero dejar una tarea para que lo haga juntamente conmigo más adelante. Y le voy a decir cuál es esa tarea. La Torah, fíjese pues, la Torah son códigos y nosotros esos códigos a nuestra mente llegan por letras y llegan números. Pero al final el código es Ruach, porque la Torah salió del aliento de Elohim, entonces es Ruach, ¿sí? Es decir, los códigos, las letras y los números que forman esos códigos son Ruach, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, para entender el Ruach de la Torah, que al final Juan nos reveló que Yeshua es la Torah viviente, Aleph Tav, que aparece en Bereshit, en los textos originales de la Torah, como Elohim Aleph Tav. Ahí está Yeshua. Eso dice, los que escribieron Juan estaban tan inspirados y tan sofisticados y hablan de que Él es la Torah viviente. En ese hebraísmo de poder entender las escrituras, porque ahí está Él, y eso es lo que nos interesa. No nos interesa ninguna religión, ni marca, ni sabor, ni color. Nos interesa Yeshua. Fíjese que hay una narrativa que hay que comenzar a empatar desde el 14 de Nisan o Aviv,
depende cómo quiera usted renombrar el mes que ocurren los eventos. Pero ese 14 de Nisan o 14 de Aviv, como usted lo quiera poner, fue la celebración de la Pascua. Esa es la orden. Lo vimos en ese, digamos, de una pincelada del Moed de Pesaj en la grabación pasada, explicando un poquito los Shabbats. A partir de ahí suceden muchos eventos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero usted note algo, que de acuerdo a Vayikra y Shemot y algunos otros textos, tenemos que entender cómo suceden los eventos a partir de Pesaj, relacionados a nuestro Yeshua HaMashiach. Y en ese orden de ideas, usted sabe que hay un conteo para llegar a Shavuot. ¿Recuerda la fiesta de Shavuot? El Moed de Shavuot. Entonces hay 7 grupos de 7, es decir, semanas, más un día. Entonces hay que calcular desde los eventos del 14 de Aviv o Nisan, con unos cálculos entre esos días, porque inicia cabalmente Hamatzot, o los Hamatzotes, los panes sin levadura, y en ese ínterim hay que contar 50 días. El punto es desde dónde contar, desde dónde contamos los 50 días para llegar al día número 50, que es 49 más 1 o 7 grupos de 7 más 1. Esa es la primera tarea. Se la estoy dejando. Aquí yo hice mis cuentas. La segunda tarea es que el libro de los Hechos narra que en ese día 50 se estaba celebrando en Jerusalén Shavuot, cabalmente. Ya vamos a hablar un poquito, no hemos entrado en detalle, esto es nada más el calentamiento. Entonces, pero también dice en el libro de los Hechos que Yeshua, después de haber padecido, se mostró a muchos de sus talmidim durante 40 días. ¿Sí? Entonces me puse a hacer el ejercicio de contar hasta 50 y de ver y encontrar los 40. Obviamente la partida de Yeshua, narrada en el libro de los Hechos, es antes de Shavuot, es decir, ocurre dentro de esos 40. Y entonces estos números que usted ve aquí es el conteo. ¿A dónde quiero llegar? Haga el ejercicio conmigo. Cuente los días. Parta de la semana del 14 de Aviv o Nisan y cuente Shavuot. Ahí me cuenta qué encuentra usted. Cuente los 40 días también y considere Hamatzot y considere algo que se llama, le traigo algo preparado muy bonito, que se llama Reshit. ¿Recuerda este Moed? Teníamos apuntado Bikurim. Bueno, ya le voy a explicar qué pasa con Bikurim y Reshit. Esas son de las tareas que le quiero dejar porque nos va a llevar a otro lado. Miren, ahorita voy a borrar porque solo se lo quería mostrar cómo se va encajando lo que nos van diciendo en Hechos con los Moedim, ¿ok? Ahora borro acá, porque esto no es exactamente lo que quería y le traigo para hoy. Pero sí es una tarea que sería interesante que usted hiciera conmigo. Ahora, le voy a decir, porque está relacionado a esto, que yo le dije que Shemini es un misterio. ¿Sí? Shemini es el nombre hebreo para el octavo día. ¿Sí?
Shemini, octavo. Y Shevi'i es el nombre para el séptimo día. Séptimo día. ¿Verdad? Entonces, conozco parte del misterio de Shemini y cada día que estudio más los Moedim, cada día lo entiendo mejor. Y quiero trasladarle algunas ideas de lo que está pasando con Shemini. ¿Qué es Shemini? Cuando usted haga el conteo de los 40 días que Yeshua se mostró vivo a los Talmidim y haga el conteo de los 50 días del Moed Shavuot, va a encontrar, que eso es lo que yo encontré, un día que parece ser Shemini. Y entonces, Shemini, y eso le quiero transmitir ahora, es un número que está usando Elohim, Aleph Tav y Yahweh Elohim para enseñarnos algo, para hablarnos de algo. Voy a poner una palabra acá y por favor necesito que lo veamos con una mente madura. Mire, ¿qué entiende usted por cósmico? ¿Qué entiende usted por algo cósmico? Que está fuera de este planeta, en el cosmos, ¿no? Allá, lejos, algo cósmico. Yo ya usé la palabra cósmico para hablar del Ben Adam. ¿Recuerda? Bueno, Shemini está apuntando a lo cósmico. Fíjense, miren lo que le quiero transmitir de Shemini, porque entre paréntesis yo le dije, la iglesia en general está equivocada con el Shemini. Le dije, ciertamente está equivocada, definitivo. ¿Ok? Una mezcolanza de conceptos ahí que relacionada al domingo. Error. El Shemini, cierro el paréntesis, está apuntando a lo cósmico, pero para efectos de la Torah, y yo ya le expliqué también cómo es el tema de la Torah y el pensamiento hebreo, no precisamente es el cosmos que nosotros pensamos que los científicos dicen que es, sino es otro mundo. Mire qué interesante esto. Es demasiado. Ahorita va a entender con lo que le voy a decir qué está pasando con Shemini. Es otro mundo más elevado. Shemini está hablando de lo cósmico, del ambiente de Elohim. De eso es lo que le estoy diciendo. No de nuestro ambiente, sino está hablando del ambiente de él. De ese ambiente. Pongámoslo, si quiere un nombre, que después lo podemos ir delimitando, porque este es un misterio grande que él nos está contando. El cielo, digamos, o Shamaim, del ámbito de él, se expresa con Shemini. Esto es bien fuerte. Mire, he encontrado a Shemini en Bereshit capítulo 1. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Y Shemini, según yo, lo encontraba después del séptimo. Yo esto lo voy a explicar ahí a detalle. Así que lo acompaño y lo invito para que me dé like. Por cierto, denle like,
comparta las grabaciones para que más gente pueda escuchar, compartir, aprender, leer. La idea es proclamar al Mashiach judío, Yeshua. Y entonces, mire esto. Si este es el Shevií es el séptimo, y esto es Ejad, esto es el primero, Ejad, ¿sí? Y esto es Shevií. Entonces, teóricamente, Shemini debería ser este. Este debería ser Shemini. ¿Sí? Pero resulta ser que ese día ciertamente es el siguiente de Shevií, porque después del séptimo sigue el octavo. Pero en el mensaje de Shemini de la Torá, parece ser que hay un día que es Shemini, pero que también es Seder. Mire ese concepto. Usted lo va a encontrar cuando usted comience a leer y usted comience a indagar. Shemini en su fondo espiritual, por supuesto que es el octavo. Pero si lo vamos a comenzar a encontrar como 0. Yo he encontrado el Shemini como 0 en Bereshit capítulo 1 en el mundo prototipo. Básicamente, en los primeros versículos. Le voy a decir, porque yo le dije, mire, este es un misterio. Le estoy tratando de transmitir parte del misterio. Si nosotros vamos a Bereshit, voy a ir a Bereshit 1, y usted me quiere acompañar, por favor. Bereshit 1:1. Dice, que lo estoy viendo en la interlineal hebreo-inglés. Miren, Bereshit 1:1, como lo hemos venido estudiando en el mundo prototipo, dice el texto en hebreo, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamayim Be Ehaeretz 1:1 de Bereshit. Que si usted me acompaña a esa serie, usted va a encontrar que estamos sugiriendo cómo debería traducirse. Y luego dice el 1:2, Be'aretz Hayetá Tohu Babohu He Josek Al Penei Pehou Beruach Elohim Merajapet Al Penei Hamayim. Usted lo puede leer en español. Y el 1:3 dice, Bayomer Elohim. Entonces, Bereshit capítulo 1 y versículo 3 es el inicio del Yom Ejad, de este. ¿Sí? Pero Bereshit capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 es una revelación de Shemini. Ya cuando estudiemos juntos los detalles de las Moedim, usted va a entender por qué Bereshit 1:1 y 1:2 es una revelación del Shemini. Es decir, una probadita del cosmos o del Shamaim de Elohim, de esa elevación donde él habita, lo
duplica en el Bereshit 1.1 y 1.2, pero ese, como yo ya se lo expliqué, es el Reshit. ¿Y qué significa Reshit? Reshit es una primicia. Pero como el texto no dice Reshit, sino dice Bereshit, y eso se lo explico en el mundo prototipo, entonces está diciendo que es un doble inicio o un reinicio, porque la Bet con que inicia la Torah, y eso ya se lo he explicado, es el 2. Eso significa un inicio y otro inicio. Y el 1.1 y 1.2 de Bereshit básicamente es el siguiente día del séptimo, porque la narrativa de Bereshit del mundo prototipo termina en un Shevi'i, que es un Shabbat. Pongan atención. Pero no comenzó en el día 1, comenzó en Shemini, pero ese Shemini que viene de otro ciclo de 7 resulta ser como un 0, porque es un Reshit. Y entonces el Shemini se convierte en 0, pero también en 8, o Shemini octavo, Shemini en hebreo. Lo que le estoy diciendo es que Elohim Aleph Tav nos muestra el Shemini como 0 en Bereshit 1.1 y 1.2. Y usted lo va a ver reflejado en los conteos de Yeshua en los diferentes Moedim. Esto está una revelación del mundo de Elohim a través de Yeshua HaMashiach. Ya vamos a arrancar. Esto es nada más, le comparto un poquito de los misterios del Shemini, que es 0. Así inicia la Torah y luego vienen ciclos de 7. Leyendo y revisando esto, que no pensé, y se lo decía al inicio, no pensé que me fuera a extender tanto, atrás de todo lo que he estado leyendo, de los Moedim veo a Yeshua. Yeshua manifestándose, Yeshua enseñando. Yo le digo, abra su mente. Recuérdese, estamos estudiando su judaísmo. Perdón. Y él entendía a la perfección lo que nosotros estamos tratando de entender. Él enseñaba Torah. Esto lo entendía perfectamente, como Yeshua. Recuerde que él es la Torah viviente, como Ruach. Bueno, con esa introducción y compartirle a usted el Shemini como octavo y como 0, quiero arrancar esta exposición. Mire, recuérdese que en la grabación pasada le expliqué que todos quieren inventarse el número de los Moedim. Pero resulta ser que Moedim en hebreo, su gematría o su ruach del código da 8. Pero 8 casualmente, fíjense que 8 casualmente dan 8 Moedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo contamos 2 veces en la grabación pasada. Es decir, Shemini no da 7, da 8. 8 Moedim que revela Vayikra capítulo 23, pero la gematría de Moedim, su código de Ruach, da 8. Y le dije, ¿es eso una coincidencia de la Torah? No, no es una coincidencia. Esto, señores, es Ruach. Ruach. Esto es lo que es Ruach. Y entonces, los Moedim están definidos y nosotros tenemos que comenzar a entender
que el mensaje entre líneas que Elohim y Yeshua nos están dando es que está implícito su mundo y su revelación de su Shamaim cuando él está haciendo Reshit. Y no quiero volver, digamos, al Reshit de Bereshit en este momento, porque hay varios Reshit. Y eso lo hemos hablado en diferentes series. Yo le recomiendo y le pido, por favor, así como le pido que vaya y lea sobre lo que le estoy diciendo, investigue, pues, que no me crea, vaya a leerlo, vaya, tome nota, vaya, lea. Yo no le voy a mentir, no tengo una motivación que me haga mentirle, ninguna. Más bien, exponer el texto y el contexto para que usted lo verifique, eso sí, para que usted mismo vea que no le estoy mintiendo. Entonces, el misterio de Shemini lo comenzamos a entender, ¿sí? Pero el Shemini está asociado por supuesto, a Shevi'i, está asociado al Reshit, y el Reshit nos apuntaba a alguien, y el Reshit nos apuntaba a Yeshua. Eso quiere decir que el Shemini está asociado a la revelación del Shamaim de Elohim. Y ahora le hago una pregunta. ¿Usted recuerda las palabras del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que dice que el mensaje de Yeshua era hablar del Malhut de Elohim, hablar del Malhut Hashamayim? Y entonces esto converge en el verdadero mensaje de Yeshua, una revelación del mundo de arriba, tal cual se le explicó a Nicodemo. Imagínense esa conversación. Bueno, con esta ligera introducción, hablemos de Shabbat rápidamente. No vamos a hablar ahorita a hacer todo el discurso de Shabbat, porque si hacemos todo el discurso de Shabbat, mire todo, en teoría esto es poco lo que tengo yo acá, pero no nos da tiempo. Vamos a hacer una pincelada. Comencemos por lo erróneo que nos han transmitido, y se lo dije en la grabación pasada. La gente piensa que decir Shabbat es una mala palabra. No, es sábado. Los sabáticos, los no sé quién, los no sé cuánto, los judíos. Eso no es. Espere. El Shabbat está revelado en Bereshit, capítulo 2 y versículo 2. El Shabbat. Las religiones lo que han hecho es, y el cristianismo mismo, entender el Shabbat desde Shemot 20. ¿Por qué? Porque en Shemot está siendo revelada la Torah a Moshe. Pero el Shabbat no inició en Shemot. El Shabbat inició en Bereshit. Cuando Elohim vio, cuando hace el mundo prototipo de donde se tenía que multiplicar todo, y dijo, bueno, esto está muy bien, vamos a descansar. ¿Sí? Ahí nace Bereshit, ahí nace el Shabbat, que viene del Shevi'i, del séptimo, ¿verdad? De ahí viene. Básicamente, Shabbat viene de Shevi'i. Si usted me está leyendo acá, Shevi'i en hebreo. No viene de Shemot, capítulo 20. Porque todos quieren y voltean a ver a Shemot y las tablas, y no viene el Shabbat de ahí. Es más, con la introducción que acabo de hacerle de Shemini, el Shabbat o Shevi'i está expresando una perfección del mundo de Elohim. Y él lo que quiere es que usted y yo entremos a su Shabbat. Que entremos a su Shabbat. Eso es lo que él quiere. En otras grabaciones le he dicho que él está descansando porque ese Shabbat existe, que eso es parte de lo que le quiero explicar. Vamos a ver si me da tiempo hoy, si no tendremos que hacer otra grabación. Porque yo no sé, y se lo quiero compartir, no sé en cuál Shabbat estamos.
Imagínense. No sé en cuál estamos. El que menciona Bereshit 2.2, no sé si es el Shabbat 1 de la semana 1, le voy a explicar lo de los Yom, de las semanas, de los años y al final de los ciclos, que es este fondo de Ruach, lo que queremos explicar. ¿A cuál se refiere? No lo sé, pero no solo hay un Shabbat. Ese Shabbat que Él está descansando nos está esperando a nosotros, nos está esperando a nosotros para entrar a su Shabbat. No, eso es maravilloso, esto es maravilloso. Mire, lo que más me gusta de entender la Torah, y por supuesto de venir al canal y compartírselo, es que yo no le estoy hablando de la religión A, B, C, D y sabores y colores. Yo le estoy hablando del judaísmo de Jesús, de Yeshua HaMashiach, según la Torah. Entonces no se sienta mal de hablar de Shabbat, no se sienta mal de pensar en el Shabbat. Si Yeshua lo celebraba, Yeshua lo guardaba, y ninguna circunstancia o hecho en los evangelios que narran mucha actividad del Shabbat de Yeshua, las últimas grabaciones, si usted se va para atrás en esta serie va a encontrar argumentos, contextos de cómo Yeshua interactuaba con el Shabbat. No se sienta mal, usted es un talmid, usted puede voltear a ver, abrazar el Shabbat. Ahora, noticia, el Shabbat no es precisamente el sábado gregoriano. O sea, no nos equivoquemos. Usted ya le demostré en la grabación pasada que teóricamente Yeshua fue crucificado, se hizo Pesaj en un Shabbat que iniciaba un miércoles gregoriano. Y era un Shabbat. Y según las cuentas tenía ese porque iniciaba Hamatzot. Y entonces 7 días después era Shabbat. Y eso era jueves. O hagamos la cuenta. No sé si era jueves o era martes, pero si nosotros nos ponemos en la semana y es el día 4 el que corresponde al día del Pesaj, entonces de 4 a 5 es un día, de 5 a 6 es otro día, de 6 a 7 es otro día. Luego viene el día 1, ¿sí? Este es 1, 2, 3. Este sería el día 4, el día 2 es el día 5, el día 3 es el día 6, el día 4 es el día 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa que esto es lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces quiere decir que en esa ocasión es Shabbat, un gregoriano miércoles, y es Shabbat de Hamatzot, un gregoriano jueves. Y cuando usted se mete a estudiar los Moedim, va a encontrar que los Shabbat pueden caer lunes, pueden caer martes, pueden caer domingo, pueden caer sábado. Depende el calendario lunar o lunisolar que determina el ciclo. El Shabbat no es precisamente el sábado, ¿sí? Aunque el judaísmo ortodoxo reconoce que el Shabbat inicia a la primera estrella de los viernes gregorianos y termina a la primera estrella del sábado gregoriano. Pero eso no significa que sea una ley que siempre el Shabbat es un sábado gregoriano. Ponga atención a eso. De tal cuenta que nosotros, según Vayikra, capítulo 23, incluimos al Shabbat dentro de los Moedim, es decir, es un Moed. Y todos los ciclos están amarrados al Shabbat. Todos los ciclos. De Elohim, en lo que Él enseña, lo que Él revela, lo que Él quiere para nosotros.
En el estudio de los Moedim, estoy seguro que así como se nos están abriendo las puertas para entender el Shemini, vamos a entender el Shevi'i. Shevi'i, la gematría de Shevi'i, ¿sí? Shevi'i, que es el séptimo, de donde se deriva Shabbat, es 392. Y su gematría se puede traducir a 14. Y 14 habla de dos ciclos de 7. Primer ciclo de 7 y segundo ciclo de 7. Miren, lo quiero llevar a una de las grabaciones de esta serie que le dije, nosotros estamos entendiendo una historia que nos están contando y que nuestra mente no recuerda. Y entonces le hice ciclo de 7. El primer ciclo de 7, el segundo ciclo de 7, Shabbat, suma 14, dos ciclos de 7. Entonces, de entrada, los Moedim nos hablan de dos ciclos completos de 7, porque seguramente hay una historia del primer ciclo y hay otra historia del segundo ciclo, y suma 14. Ahora, hay un salmo, no lo traía preparado, pero se lo quiero dejar porque lo vamos a ver en la próxima grabación, que dice que Elohim cuenta la historia en los Shamaim. Pero la palabra que utiliza cuando dice cuenta no es una palabra como si está simplemente diciéndole algo. No, él está con una historia preparada y la está como desvelando. Eso es cuando él cuenta las obras, cuenta una historia elaborada. ¿Y sabe dónde la cuenta? En los Shamaim. Y a nosotros no hemos entendido Bereshit 1.14, que dice que lo que está haciendo en los Shamaim, que habla ahí de luces, es para Orot. Orot es para señales, es para contarnos su historia y contarnos nuestra historia. Paréntesis. Miren las religiones lo que le transmiten a la gente. Ay, ¿cómo va a ser eso? Que usted vea al cielo y vea las figuras que hay. Bueno, pero si dice el Salmo que él cuenta la historia, él describe. Y aquí en el Shevi'i ya está hablando de dos historias, de los primeros 7 Yom y luego de otros 7 Yom. ¿Y cuál es el problema? Él así lo cuenta. Algo de eso entendieron muchas tribus del pasado que estudiaban los cielos. De hecho, hay una narrativa en el Evangelio de Mateo que ciertos personajes tuvieron que ver a los Shamaim para ver que un rey había nacido. Entonces, no nos escandalicemos si comenzamos a explicar cómo Elohim y cómo Yahweh Elohim nos muestran y nos cuentan la historia de los Shamaim, que por cierto, esos Shamaim que vemos y que logramos medio ver, no son los Shamaim del mundo de arriba, estos son los naturales. Arriba hay otros verdaderos. Esa historia de arriba nos las están dando un reflejo aquí abajo. ¿Qué le parece? Escandalícese de celebrar Halloween, pues. Pero no se escandalice de entender la historia que Yahweh Elohim cuenta. Se lo dije, las fiestas paganas que las religiones y el cristianismo celebra, es eso, es paganismo. Pero no se escandalice de entender lo que Yahweh Elohim nos quiere contar en los Shamaim. ¿Sí? Entonces, resumiendo, Shabbat, derivado de Shevi'i, primera aparición en la Torá, Bereshit 2.2. El Shabbat, que nosotros estamos llamados a vivir y experimentar, es el Shabbat de Elohim Aleph Tav, revelado por el Mesías Yeshua. Eso es lo que nosotros estamos
anhelando y los que estamos llamados a experimentar. Y entender el mensaje de la Ruach que encierra el Shevi. Bueno, es nada más la introducción. Esto no se trata de explicar el Shabbat como tal. Tenemos que abarcar mucho más para explicarlo. Y esto es y forma los Moedim, el cual es, según lo que he entendido hasta el día de hoy, lo que he enseñado en el canal, es un pilar de toda la arquitectura del judaísmo de Yeshua. Los Moedim, todo esto que usted ve acá. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Luego tenemos Pesaj. Fíjese que Pesaj tiene una gematría de 148. 148. Y esa gematría se puede traducir a 13. Pero el 13 usted lo puede llevar a 4. Y el 4 está señalando algo. Y por eso es que de esa forma he entendido. No he entendido. Bueno, hay textos y le puedo dar uno de Lucas. Más adelante le puedo dar uno de Lucas, el cual habla claramente, como no nos habíamos dado cuenta, el día en que Yeshua HaMashiach fue llevado y fue hecho Pesaj. Se lo voy a dar. Pero este número de Pesaj me lleva a la mitad de la semana. Vamos a borrar acá y lo vamos a, por la importancia que tiene. Fíjese. Ya va, usted cuando veamos el esquema de los Moedim, se va a impresionar. Porque no hemos llegado ahí, que es lo que decía que les tenía preparado, pero no logro llegar. Entonces, esto, que es una semana típica, ¿sí? Que ahora con la revelación de Shemini, todavía no, la revelación de Shemini está demasiado fresca en la mente, que debemos de dejarlo todavía ahí esperando, al 0 y al 8. Mantengámonos ahora del 1 al 7. Pero aquí, a la mitad de la semana, está el 4. Este 4 es e indica el Pesaj de Mashiach. Este 4 es este 4. En su sola palabra, es decir, la ruaj de la palabra, que es un código de la Torah, Pesaj, señala el 4, señala por ruaj el día en que Yeshua HaMashiach se iba a hacer Pesaj, que es el día 4 de la semana. Y lo expliqué en la grabación pasada. Pesaj, su número es 4 y señala a miércoles gregoriano. Y con todo este esquema, contando los días de 40 y 50, incluida la fiesta de Hamatzot, hágalo y me dice qué encuentra. Por favor, partiendo de porque cuando él es llevado a la cruz, sí o sí fue un 14 de Aviv o 14 de Nisan. A las horas iniciaba el día 15, que es la fiesta de Hamatzot. Hágalo. Pesaj lo encontramos como una palabra de Yahvé Elohim en Shemot capítulo 12 y versículo 11. Esa es la primera vez que se menciona en la Torah Pesaj. No es en Vayikra 23. En Vayikra 23 está delimitando él las fiestas o los Moedim. Pero en Shemot capítulo 12 y versículo 11 es la primera vez que usted va a encontrar el Pesaj. Y lo dice claramente. Lo digo como introducción, no como desarrollo, porque hay más textos, pero ese es el primero. El Pesaj significa salto. ¿Usted recuerda? Salto. Porque había un ángel de muerte. Eso lo vamos a explicar bien, pero vamos a decirlo rápidamente. Un ángel de muerte que iba a matar a las primicias de todos que no tuvieran en la puerta
la sangre del Pesaj o del sacrificio del cordero. Y si estaba la sangre, y entonces lo que hacía era saltaba. Aquí hay sangre, salta. Aquí Pesaj significa saltar. Eso es lo que usted encuentra en Shemot capítulo 12. Y entonces el 4 nos apuntala a ese Pesaj de ese año. En otra oportunidad le quiero transmitir lo que he investigado sobre qué día gregoriano, de qué año efectivamente cayó miércoles el 14 de abril, porque no todos los años cae en el mismo, no puede caer todos los años en el mismo en el mismo miércoles. Hay un año que cae miércoles. Tengo esa información y si la quiere se la puedo compartir, pero yo se la puedo trasladar aquí en grabación, pero igual usted me dice, pero quiero compartirme la información de qué año cayó Pesaj miércoles. Es decir, el 14 de Aviv, Nisan, le puedo trasladar esa información. Hay toda una elaboración de unos personajes que estudian desde la NASA y abarcan muchas fuentes para llegar y proceder al tiempo y ver cuándo pudo haber sido. Pesaj. Luego está Hamatzah. ¿Sí? Usted lo va a encontrar la primera vez en Bereshit 19.3. Bereshit 19.3. Y en realidad el matzah, aquí le tengo matzot y aquí le tengo matzah. Matzah suma 7, la gematría de su ruach, de matzah, el código de ruach. Y matzot, ¿sí? Matzot suma 12, que lo puede llevar a 3, y hamatzot suma 8. Hamatzot, es decir, la fiesta de Hamatzot, en realidad no son panes, en realidad son tortas. Hamatzot decir Hamatzot, su ruach, en el código de la Torá, le suma 8. ¿Y sabe usted cuándo se menciona la primera vez? La primera vez se menciona cuando dice que 2 ángeles llegaron a Sodoma, a la casa de Lot, y que él les rogó que se quedaran en la casa y les preparó matzah. Les dio de comer les dio de comer tortas de matzah, les dio matzot, ¿ok? Esa es esta narrativa de Bereshit 19.3. Y lo que le quiero decir es que esa comida es comida de ángeles. Así dice Bereshit 19.3, que no lo vamos a explicar el texto hoy, pero sí le quiero poner en qué texto es la primera vez que se menciona en la Torá. Ahí los tiene. Usted sabe que en nuestro conteo, matzot, ¿sí? Matzah o hamatzot, inició en la primera estrella de Pesaj. Es decir, inició el 15 de Aviv o 15 de Nisan, según lo declara Vayikra capítulo 23. Ahora le quiero transmitir, como ya le dije y le hice las cuentas ¿y qué pasaba en ese día? El Shabbat. Ese es el Shabbat. Y se lo expliqué. Ese es el Shabbat que inicia. Pero esta termina a los 7 días con Shabbat también. ¿Verdad? Pero ahora le quiero hacer una pregunta. Si fíjese, y yo le hice el comentario, en la serie del judaísmo de Jesús,
Y le hice el comentario en la serie del Espigando número 1 de Juan. Y le digo, si el día 15 de Aviv Nisan inicia con Shabbat, Hamatzot, ¿qué estaba pasando cuando se estaba celebrando la fiesta ese año? Yeshua estaba enterrado. Porque estaban corriendo para enterrarlo, porque ese Shabbat iniciaba. Y entonces entender eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces los que estaban comiendo y celebrando Hamatzot ese año, ese 15 Aviv, 15 Nisan, tenían la conciencia que Yeshua estaba enterrado. ¿Sí? Entonces ahora le pregunto, cuando los evangelios narran que se preparó una cena y van a comer, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Sí? ¿Cuándo sucedió esa cena? 1. 2. ¿Cómo se llamó esa cena? Y 3. ¿Qué comieron en esa cena? Se la voy a plantear diferente. Con la conciencia que usted ya tiene de Pesach y Hamatzot, Yeshua acaba de ser enterrado, el inicio del Shabbat de Hamatzot. Entonces lo que están comiendo ¿qué? Cordero de los que sacrificaron, porque ese día sacrificaron los corderos de Pesach. Ese día recién sacrificados los corderos, que pues Pesach se va a comer el cordero. Pero eso sucedía en el día 1 de Hamatzot. ¿Con qué? Con tortas sin levadura. Entonces la pregunta es, ¿la cena que sucede, cómo se llama? No pudo haber sido Pesaj, porque el Pesaj se iba a celebrar al final o antes del día 15, el día 14. Entonces, Yeshua no pudo haber comido el Pesaj ese año, porque el Pesaj, él era el Pesaj. Y el Pesaj estaba sucediendo en la tarde, durante el día. Y entonces se tenía que celebrar el inicio porque el día en el calendario y en Bereshit dice claramente que el día comienza en la tarde, comienza la primera estrella. Entonces esa noche que Yeshua ya estaba enterrado, se estaba comiendo el cordero que había sido sacrificado. Entonces él no pudo haber celebrado Pascua. Es decir, él no pudo haber celebrado Pesaj. Y le di una clave en esa grabación y le dije, el Evangelio de Juan dice claramente que el Pesaj no había sucedido porque los sacerdotes no se querían contaminar cuando ya Yeshua estaba en los digamos, en los atrios de donde él estaba siendo llevado según la tradición de la pasión. Entonces, le dejo esa tarea. Investigue cómo se llama esa cena. Y que definitivamente, según el Evangelio de Juan, Yeshua no pudo haber comido Pesaj. Léanlo. Muy bien. Hamatzot nos vuelve a llevar al número 8. Y a mí se me fue el tiempo. Pero le quiero decir algo bien importante. Quiero dejar ahí Hamatzot y quiero pasar aquí a este nombre que se llama Reshit, que yo le escribí como Bikurim. Aquí hay un misterio relacionado a Yeshua, a Shevi'i, al Reshit, al Bereshit,
a los Shamaim y al Shemini. Esto está tremendo. Resulta ser que la palabra Bikurim en Vayikra, capítulo 23, no es precisamente la palabra que aparece en el texto. ¿Sí? El texto, para que usted lo lea, le voy a decir cuál es. ¿Sí? El texto es Vayikra 23:10. ¿Sabe que revisando el texto no aparece la palabra en hebreo Bikurim relacionado a este Moed? Y entonces todos los que hablan de Bikurim relacionado a este Moed está errado. No aparece el texto en Vayikra 23:10. Es una confusión. ¿Pero qué dice el texto? Para no centrarme en la confusión y entonces enfocarme en qué dice el texto. El texto dice Reshit, Reshit en hebreo. Y entonces lo encuentro y veo la confusión de Bikurim con Reshit. Porque el Bikurim está relacionado a la fiesta de Shavuot. Eso vamos a explicar. Lo vamos a explicar bien. Pero entonces, ¿qué significa Reshit acá? Pero resulta que la primera vez que ocurre el término Reshit, lo encuentra en Bereshit 1:1. Es la primera palabra de la Torah, Reshit, acompañada de la Bet, para que se lea Bereshit. ¿Sí? Y yo en la serie del mundo prototipo les sugiero que la traducción debería de ser el reinicio, el nuevo comienzo. Así debería ser la traducción. No debería decir, y usted lo puede ver ahí, no debería decir en el principio. No. El reinicio, porque el Reshit es el reinicio. Y ahora vamos a entender algo bien importante. Y de ahí sale el concepto y la revelación de Shemini, porque el Reshit del que está hablando acá es el Reshit del Bikurim. ¿Qué significa el Reshit del Bikurim? Esto es tremendo. Porque el Reshit del Bikurim es Yeshua en Ruach, vuelto a la vida. Él es el Reshit del Bikurim. Porque el Bikurim son los primeros granos. Pero el Reshit es el primer grano que se espiga de las primicias. Él es el Reshit de Bikurim. Y eso es lo que está hablando en Vayikra 23:10. Es él en Ruach. ¿Sí? Ya vamos a explicar ese Moed. ¿Sí? Y resulta que Reshit, su gematría, suma 2. Y nos apuntala otra vez al reinicio. Reinicio, inicio, reinicio. Inicio, reinicio. Pero es que no es Bikurim. Es el Reshit de Bikurim. Eso es, el Reshit de Bikurim. Y entonces me sorprende ver la palabra Reshit en lugar de Bikurim, en Vayikra 23:10. Y entonces, ojo, es un llamado a que revisemos los textos originales y nos vamos a sorprender del mensaje. Esto está conectado. Y por eso le dije, este Moed de Reshit, de Bikurim, por eso se los puse aquí, es el Reshit, ¿pero de qué? De los Bikurim. Si Bikurim son las primicias, el Reshit es el grano, el primer grano de los Bikurim. Hay que entender algo. Miren, el Reshit está asociado con el reinicio y por lo tanto es un periodo que tal vez se pierde en el conteo de los 7. Y es como un número, el Reshit apunta a un número que es 0.
El Reshit de Bikurim está asociado al Shemini y a ese número que puede ser 0 en el ambiente de Elohim. Reshit de Bikurim. Mira qué tremendo. Ahí está él, en otro estado. Por eso hay una memoria en Romanos capítulo 8 que dice, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Y esa es tarea. ¿Tenemos el Reshit de la Ruach o tenemos el Bikurim de la Ruach? Usted lo va a encontrar en sus Biblias como la primicia del Espíritu, dice. Y causa confusión. Pero en realidad ahí debemos de indagar más a profundidad y ver si se refiere al Reshit como el Reshit de la Ruach o tenemos al Bikurim de la Ruach. Pero en todo caso, tiene que apuntar al nuevo estado de Yeshua, Hamashiach, vuelto a la vida. Mire, yo tengo que terminar, nos faltan más Moedim, tengo que terminar, el tiempo se fue. Y me disculpa si me emociono, pero no puedo dejar de emocionarme, de saber que los Moedim nos apuntan directamente a Él. Y con esa reflexión quiero terminar. Repasando estos términos de Moedim, he sentido a Yeshua detrás de las palabras de la Torá, en Ruach. Él está ahí, Él está presente en Ruach. Y de esa reflexión le quiero decir algo. Mire, ¿por qué la gente, con o sin religión, cuestionan algo tan fundamental como el volver a la vida de Yeshua? Usted ve, hay religiones y hay gente con y sin religión que cuestionan que Yeshua no murió, que no volvió a la vida. Si en el mundo de Elohim lo revisamos y revisamos eventos a lo largo de la Torá Nevi'im, que tuvimos, vamos a encontrar vueltas a la vida. Y entonces, ¿cuál es el escándalo de cuestionar si él volvió o no volvió a la vida? Es algo normal en su mundo. Y ese es el mundo del cual nos habló. Ese es el mundo del cual habló a Nicodemo. Mire, le invito a que lea, investigue, escudriñe. Estoy seguro completamente que yo hoy tal vez le he hablado de la punta del iceberg, es decir, de lo que logramos ver del Bikurim, de los Moedim. Estoy seguro que hay mucho más que aún no hemos visto. Y que estoy 100% convencido que vamos a encontrar a Yeshua en diferentes dimensiones como Ruach. Vivo. Dijo claramente, yo soy un Elohim de vivos. Con eso quiero terminar. Le mando un abrazo. Shalom. Pido disculpas nuevamente si me he emocionado, porque en realidad debe ser una grabación para transmitir una enseñanza sobre Él, pero que quede grabado. No puedo dejar de emocionarme, pensar quién es Él y qué nos ha ofrecido. Agradecido en este día por lograr ver esa punta del iceberg de quién está hablándonos, quién nos está esperando, quién nos ha revelado el mundo cósmico, su mundo. Así que le mando shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nos vemos
en la próxima oportunidad para continuar con lo que nos hace falta de los primeros pincelazos de los Moedim. Un abrazo.